Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Metal Post. Este espacio donde vamos a hablar un poco, charlar sobre lo que nos apasiona, que es la música, el heavy metal, el rock and roll en general. Y en esta ocasión, pues, eh, tercer capítulo que ya llevamos con ustedes, en compañía de Álvaro, quien también está también haciendo pequeñas reseñas en audio de algunos artículos que hemos hecho nosotros en el sitio web desde el año 2013 que comenzamos, donde también vamos a revivir algunos de estos materiales en forma de audio, por si alguno de ustedes se lo perdió. Eh, También los invitamos a que revisen esos pequeños videos, esos pequeños clips. El día de hoy vamos a tratar sobre una banda en específico. Vamos a hablar sobre una banda pues, que ha influido bastante en nosotros. Vamos a repasar sus inicios, sus éxitos, sus mayores éxitos, su estilo musical, eh, así como también sus épocas, sus periodos en los cuales han tenido sus decaídas y cómo han ido resurgiendo, cómo se han ido adaptando a estas nuevas épocas de la tecnología, el marketing y todo lo demás. Así que bueno, le damos la bienvenida a Álvaro y que nos explique él pues, de qué banda vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué tal, Clever? A los años que hacemos un video, ya estaba esperando de nuevo estar aquí, hablando de música, compartiendo contigo. Ya se había hecho, ¿cuántos? Creo que un par de meses que no sacamos videos. Sí. Hemos andado ocupados, yo he estado con mis ocupaciones, tú con las tuyas. Pero bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar de la banda inglesa o británica Creofield. Es una banda con la que yo conocí prácticamente, ese fue el black metal que yo conocí, el black metal de Creofield, o el concepto de black metal, yo lo conocí a través de esta banda, ¿no? Independientemente de lo que, del surgimiento que tuvo a principios de los 90 con las bandas básicas como Mayhem, Burzum y Darkthrone, que son las bandas más importantes de este movimiento, para mí llegó a través de Creofield, a través del disco Das Embers. Entonces, un poco hablando de lo que representó Creofield con su primer trabajo, para ti, yo vine a escuchar el primer trabajo de Creofield, el Principle of Mage, ya después de haber escuchado Das Embers de 1996, Cruel Tendevis de 1998, y ya después de haber escuchado esos dos discos, que fueron los que a mí me llegaron justamente en esa época a través de Mauricio Mendoza, un saludo para Mauricio Mendoza, gran amigo de toda la vida y conocedor de música, ¿no? Allí escuché el Principle of Evil Made Flesh, pero en sí, tú que tienes un poco más de conocimiento, este disco, el primero, que es de 1994, ¿cómo tú lo puedes ubicar en la época y la importancia que tuvo este disco antes de los éxitos que fue el boom, por ejemplo, como por ejemplo el Das Embers? ¿A ti qué te pareció o cómo tú lo puedes ubicar ese disco, el Principle of Evil? Ok, bueno, hablemos un poquito del nacimiento de esta banda y cómo se va acoplando en la escena. Nacen en el año 91, más o menos, en Inglaterra. Si no me equivoco, fue Suffolk la ciudad de donde es oriundo Daniel Lloyd, quien se haría llamar después Danny Field. Eh, Junto con John Richard, Paul Ryan, Darren White y Benjamin Ryan. Ellos comienzan pues, a hacer música death metal, específicamente death metal, porque esa era la tendencia en aquel momento. Teníamos esta gran oleada de bandas de death metal de Estados Unidos que estaba causando bastante impacto. Ellos tenían sus bases obviamente pues, en el heavy metal británico, Judas, Iron Maiden, así como también Danny, en particular, Danny tenía sus grandes influencias en el cine de horror, la poesía, y él tenía una influencia
bastante oscura en cuanto a líricas y a ese tipo de conceptos. Entonces, ellos empiezan a hacer un death metal, como todo europeo, pues empiezan a acoplar este death metal a su estilo, pues que posteriormente se derivaría en varios subgéneros del mismo death metal, como el death metal sueco, y también pues los noruegos harían lo mismo con esta música y crearían el black metal. Porque si ustedes han escuchado los primeros álbumes de All Funeral, de Darkthrone, pues, o Immortal, sabrán pues que ellos empezaban haciendo un sonido más denso, más death metal, y lo fueron cambiando. Hasta que después llegó pues Euronymous y tomó la influencia del thrash, y vino Mayhem con todo el marketing que trajo, pues, y se convirtió en ese boom. Cradle of Filth también empieza pues a jugar con esta tendencia de ir convirtiendo un poco el death metal en algo un poquito algo más salvaje, algo más incisivo, y con esta influencia gótica de Danny, pues empiezan a darle ese toque tan especial que tiene Cradle of Filth, que los diferencia de todas las demás bandas, pues que es este toque medio gótico, medio black metal, que nunca se termina de encajar en un estilo en particular, sino que ellos mantienen su propio estilo. Entonces ustedes podrán darse cuenta pues que para el año 94, que ya el black metal había explotado y todo, Cradle of Filth lanza Principle of Evil Made Flesh, que es básicamente un death metal, pero con esos toques góticos, con ese teclado, con esa ambientación, con la voz de Danny, que no era una voz ni death ni black, pero ahí era algo intermedio. Pero entonces le daba un toque muy característico, que por esas épocas ya estaba comenzando otra banda en Noruega a hacer algo similar, no igual, pero similar, y se convertirían en una especie de rivales, que es Dimmu Borgir. Ellos, Claro, ellos explotaron un muy poquito bueno. después, pero Ujú. se caracterizan estas dos bandas por eso, porque eran únicas en su estilo. O sea, y Cradle of Filth es, para mí, una de las bandas más dinámicas que existe en el metal extremo, porque no se las puede comparar prácticamente con nadie. Ellos hacen lo que hacen y lo hacen bien. Entonces, esa es un poquito el inicio de Cradle of Filth, con el Principle of Evil Made Flesh del 94, que luego, bueno, como toda banda, pues en sus inicios, pues tiene contratos pequeños con compañías que no abarcan mucho. Ellos tuvieron un contrato me recuerdas del Cacófonos, creo que fue Sí, la primera Cacophonous, con disquera con la que estuvo. Cacophonous. Ellos grabaron en el 94, pues ellos quisieron después grabar con otra disquera, pero Cacófonos le dijo: tienes que cumplir con mi contrato y tienes que grabarme algo más. Entonces tuvieron que grabar un EP que tiene 6 temas, que es el Vampire, que ahí lo tienes, ¿verdad? Sí. El Vampire es un discazo, es súper extremo, es uno de los mejores trabajos que ellos hicieron, pero lo hicieron ya prácticamente por compromiso en esta disquera, y luego se fueron a Music for Nations, creo que fue, y empezaron a grabar su segundo álbum de estudio, que ese también lo tienes por ahí, y cuéntanos un poco de ese álbum. La bomba, esta es la bomba, Ujú. este es el cañonazo. Este disco es el principio bueno, para mí el principio de todo. A mí me llegó un cassette, como siempre me llegaban, y creo que a todos nos llegaban esos cassettes Gold Star, mal grabado. Pero no importaba, yo cogí y le daba palos a ese cassette y de nuevo, Mauricio Mendoza, gracias. Me lo presta un cassette y me dice, sí, ese, el Thousand Embers. Y me dice, esto te va a gustar, porque siempre has sabido que a mí me llama más la atención todo lo que tiene que ver con melodía, voces femeninas. Entonces él me dice, esto te va a gustar. Yo lo escuché y de verdad yo nunca había escuchado nada así. El planteamiento que hace, creo, Phil, en el Dozen Herembres, no solo en la estética del disco en sí, empezando por, bueno, ya esto ya lo habían planteado desde hace tiempo, pero también la estética musical, o sea, cómo tú escuchas un tema, cómo el uso, por ejemplo, el uso del teclado, el uso de los teclados, que se diferencia, para mí se diferencia mucho, por ejemplo, de Dimmu Borgir, porque para mí Dimmu Borgir lo hace de una manera más orquestada, y acá creo que usa el elemento de los teclados,
para realzar más el dramatismo que expresa a través de su música. También, más que todo, Sara Jezabel Deva, creo que es el debut de ella en este disco, si no En me el, en equivoco, el EP. en el EP. Ujú. La Sara, esa cuestión, ese elemento tan pequeño que parece que no, que tú dices, voces femeninas, cantos femeninos, en una banda de metal extremo, con una base rítmica que está, ellos están, si no me equivoco, entre mi un poquito más abajo, creo, un poquito más abajo de mi sostenido re, pero sigue sonando súper melódica las guitarras, súper rítmicas y son muy fáciles de reconocer y son muy accesibles al oído. Tener una base melódica y rítmica muy accesible al oído, con estos elementos del teclado que ayuda a que la música sea más dramática, porque parece prácticamente que estás viendo una película o estás escuchando una película de terror. Bueno, para mí era así, ¿no? Entonces tú escuchabas los gritos de la Sara Jezabel Deva, escuchabas la voz de Dani, que no era una voz por sí, como tú dices, death metal. O sea, no era el típico gruñido o growl death metal, ni tampoco era el típico chillido black metal que podíamos escuchar en las primeras obras de bandas de black metal, sino que era algo que estaba en medio. Era un chillido que estaba muy bien, digamos, armonizado. O sea, lo que quiero decir es que había técnica detrás de eso. Técnica en los chillidos más agudos y después el cambio a los gruñidos más graves, ¿no? Porque él hace esos cambios, tiene esa habilidad de poder pasar de hacer esos falsetos, prácticamente son como falsetos guturales que él hace en los discos. Y en el Midian, o sea, ya me estoy adelantando, pero en el Midian para mí perfecciona esa técnica vocal. O sea, ese es el disco que para mí vocalmente Danny Field dice, bueno, aquí, digamos, he desarrollado mi técnica hasta el límite. Entonces, para mí fue un gran impacto en la manera, la secuenciación de las canciones, cómo te va presentando la obra una a una. Y para mí se convirtió en un disco que yo no podía dejar de escuchar, porque tenía una manera una estructura, o sea, cada tema tenía una estructura melódica que era a la vez, era dulce, pero también era agresivo, ¿no? Tenía como te digo, la melodía en las guitarras, y por detrás de esas guitarras melódicas tenía un muro sónico de la batería con Nicolás está, ¿no? Haciendo un doble bombo, así, parecía como que si tuviera cuatro brazos, 8 brazos, un pulpo, ¿no? Además de la producción, los instrumentos, el bajo, totalmente perceptible. Pero bueno, eso ya lo empezamos a notar desde el anterior, desde el EP que tú acabas de mencionar, ¿no? Ay, que se me olvida ese nombre. Vampire o Vampire. Dark Fairy Tales in Palestine. Sí, el Vampire. Ya. Entonces, ya en el Das and Herembres, yo creo que ellos la rompen, o sea, la rompen hasta ese momento con lo que iban demostrando. Ahora, mira, yo en ese tiempo yo escuché hay una banda de death metal, Death Doom se la puede catalogar, que es holandesa, que ellos también estaban experimentando en ese momento con teclados. Habían también, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de una banda, por ejemplo, como Emperor. Emperor en ese año, en 1996, saca el Attend to the Waking. Utilizan la orquesta de manera muy diferente, ¿no? Lo que quiero decir es que hay usos y hay usos de estos elementos, y la manera en que los usa esta banda, creo que les da una personalidad a su música, ¿no? Que es fácilmente reconocible dentro del mercado, y más que todo, yo creo que llena un espacio que no había en ese momento. No había una banda que haga esto como ellos lo hicieron, y con esa temática erótica y vampírica, ¿no? Y con esos elementos del black que los podemos, se los puede, digamos,
relacionar con el black metal, pero si tú ya escuchas el disco, no es black metal. O sea, en sí no es black metal, tiene elementos black metal, pero no es un black metal de un disco como, por ejemplo, yo que sé, de un disco de Mayhem, un disco de Darkthrone, o un disco de Emperor, porque en The Night Side Eclipse, el metal, que es también de 1994, ¿no? Y sale de Night Side Eclipse. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal con el nombre del disco Emperor? Sí, Sí. sí, The Night Side Eclipse. Sale en 1994, si es que no me equivoco, y también sale el Principle of Evil Made Flesh. Pero, por ejemplo, si tú escuchas esos dos discos, es es un abordaje completamente diferente de los elementos que ellos utilizan dentro de las bandas que había en ese mercado. Entonces, yo creo que por eso se diferencia. Y por eso, 2 años después que sale el Passenger Embrace, este disco, yo creo que por eso pega. Pega más que todo, pega en el mercado y pega en crítica y pega en todo. Son unos prodigios, específicamente Dani para mí es un prodigio en este nicho, porque Cradle of Filth, a pesar de ser una banda que usa teclados, se diferencia de Emperor, de Dimmu Borgir o incluso de lo que hacía Mortis, porque Dimmu Borgir, por ejemplo, era orquestal. Emperor era como que más épico, los teclados, remembranzas de batallas y todo esto. Mortis era drama, pero solamente drama. Cradle of Filth era romanticismo, o sea, era una oda a la cultura gótica. Entonces ahí tú notas un dinamismo en lo que hacen ellos. Y es tan dinámica esta banda que su base musical en cuanto a metal es thrash metal. Su melodía es Iron Maiden, o sea, sus licks de guitarra son Iron Maiden. La voz de Dani es una especie de King Diamond con esteroides, o sea, él usa este estilo vocal de King Diamond, pero lo lleva al extremo. Entonces es una banda que engloba tantas cosas y las puso en un producto, pero que pegó muy bien. A muchos no les gusta Cradle of Filth, pero es justamente por esto, porque no están ni en un lado ni en otro, pero lo que a mí me gusta de Cradle of Filth es justamente eso, o sea, que lo hace bien, o sea, conjuga todo eso y lo hace excelente. Dato curioso, este disco de Passenger Embrace ya lo tenían grabado, pero no lo sacaron con la otra disquera porque ya se habían cambiado y grabaron esta versión. Años después sacarían esa versión original que habían tenido grabada, que nunca la sacaron, y ahí pues nos ofrecieron ese producto que a algunos les gustó, a otros no, pues en lo personal pues me quedo con el que salió al inicio porque es el que más yo recuerdo. Y otro datito curioso que Cronos de Venom apoya en el último tema de este disco, haciendo su voz para ya la parte final del tema Haunted Shores. Y también hacen un cover a Slayer, creo que es Hell Awaits. ¿Ya? Entonces, un disco completo en todo sentido. Y de ahí viene, creo que pasan 4 años hasta que llega el siguiente disco de ellos. El más polémico, el que más dio de qué hablar, uno de los más sonados de la época. Que ahí tú lo tienes, es el Cruelty and the Beast. Yo tengo una versión doble con unos covers que hicieron. Que sí, explotaron más su fórmula en ese disco. ¿Qué recuerdas tú de Cruelty? El Cruelty and the Beast a mí me llegó afortunadamente en CD. Yo había escuchado el Passenger Embrace y el Cruelty and the Beast afortunadamente a través de un amigo me llegó el CD. Y a mí me gustó bastante. Y me gustó, ¿sabes qué? También me gustó también el aspecto industrial. Me gustaba que sonara el bombo como teclas de máquina de escribir. ¿No? Aunque para la crítica internacional y el mismo Danny Field no estuvo satisfecho con la mezcla fue cuestión económica. Pero en el Cruelty and the Beast era como que tomaron todo lo que, o sea, para mí como que tomaron todo lo que habían hecho en el Passenger Embrace y como que lo renovaron,
como que lo renovaron y como que lo expusieron desde otra óptica. En este caso, más que todo se nota en lo que es la mezcla de sonido. Siguen conservando los mismos elementos, pero ya en el Cruelty, ya todos estos elementos como que los llevan un paso más allá. O sea, como que, digamos, es la progresión, entre comillas, como que natural del sonido que ellos estaban creando en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en Cruelty, tú ves ya todos esos elementos más trabajados, hay más técnica detrás, porque si lo comparas con el Dozen Herembres, el Dozen Herembres es un disco que tiene bastante, como tú dices, tiene guitarras Maiden, la voz es como King Diamond, pero con esteroides, ¿no? Y la batería atrás es una batería super trash con toques dead, ¿no? Pero es un disco que si lo vemos en comparación con su antecesor, es un poco más técnico, o sea, hay más trabajo de estructuración de las canciones sin dejar la esencia que ellos ya habían establecido. Y eso es algo muy curioso porque en los discos que se vinieron después de que creo Phil, ya que se vinieron a finales del 2000 y al principio de la década de los 2000, empezaron a carecer de eso. No sé si será las dinámicas de las canciones, pero las dinámicas de las canciones y las estructuras que ellos manejan en el Cruelty and the Beast siguen teniendo esa chispa, siguen teniendo ese ímpetu, siguen teniendo ese núcleo que te lleva de una canción a otra y escuchar el disco es una experiencia total que no la puedes tú desmenuzar solo escuchando un tema. O sea, Aparte, comienzas escuchando... aparte claro, que es un disco temático, se centra en Elizabeth Bathory, y eso también da pie para que haya más interacción de la voz femenina de Sarah. El hecho de que sea temático, pues todo el disco trata sobre Elizabeth Bathory, y como tú lo dices, da esa chispa para que el disco no te quedes con un tema, sino que tengas que escuchar todo porque es como una historia que te están contando. Las líricas a mí me llamaban bastante la atención, entonces en ese tiempo yo cogía y me ponía oración por oración a traducir qué es lo que decía, ¿no? Y las líricas también tuvieron bastante impacto porque era poesía erótica prácticamente. Es poesía erótica, hay bastante influencia de Lovecraft también aquí. Bueno, el disco más Lovecraftiano de ellos es el Medium, pero se nota también en las líricas, ¿no? Que esos paisajes que crea, ¿no? Esas imágenes que crea con las líricas, con los versos, acerca de la historia, acerca de cómo Elizabeth Bathory tomaba a las doncellas, la parte en que hacen el descanso y se van a la cuestión esta del tema instrumental, en que simplemente tú escuchas cómo tiene bueno, para mí, que tenían relaciones sexuales, ¿no? Pero puede ser que ella esté alcanzando el orgasmo mientras mataba a una doncella y se bañaba en la sangre de ella, ¿no? Era una cuestión que disparaba bastante también la imaginación, más que todo para uno que en ese tiempo era adolescente y le llamaba bastante la atención todas las cuestiones acerca del erotismo. Sin embargo, ya después de esto, después de este disco, ¿no? Ellos ya siguen en la misma línea y uno decía, bueno, ¿y ahora qué se viene? ¿Qué ellos podrían hacer? Y hay como que digamos un EP en medio de estos, que ¿dónde está? No, aquí está. Por cierto, antes de pasar a ese, en Cruelty ellos sacan la versión doble y aquí nos demuestran su calidad como músicos haciendo covers. Un cover a Venom, muy a la altura, y un cover a Maiden, donde demuestran que saben hacer, o sea, saben hacerle un cover a una banda tan buena, tan prestigiosa, y llevarlo al siguiente nivel. Entonces, ellos demuestran que musicalmente son capaces. Ahora,
Eh, para estas épocas, Danny comienza a tener bastante amistad con un director inglés, de apellido Chapman creo que era, no recuerdo muy bien, y ellos comienzan a meterse un poquito más ya en el asunto de los videoclips y las películas, todo esto. Ya pasan a este nivel de hacer un material un poquito más comercial, pero bien hecho. Y aquí es donde viene este EP, viene una canción en especial, un videoclip en especial, que los lanza aún más a la fama. Este de aquí, el de From the Cradle to Enslave, que creo que es un video que dura como 7 minutos. No tanto, pero es un video... Es un videoclip largo. Para ser de una banda de metal extremo, es un videoclip largo. ¿Ya? Y que cuente una historia. Y ahí yo creo que hasta sacaron una película, ¿verdad? No, la película vino después, pero ya, ya hicieron amistad con este director con quien empezaron a trabajar todo ese tipo de trabajo, de producciones. Ya. Pero sí, este video causó bastante polémica, fue muy bien trabajado, muy gráfico, y sin muchas cosas, o sea, un director bastante creativo. Y se dieron a conocer bastante Cradle of Filth ya a finales de los 90 con este disco. Un comentario mío, hasta antes de ver ese video de Cradle of Filth, el único video de metal en el que yo había visto desnudos había sido el de Blessed Are the Sick de Morbid Angel. Y acá, y en el Blessed Are the Sick de Morbid Angel solo se ven pechos desnudos, acá tú ves todo desnudo, ¿no? En el caso de la anatomía femenina, se ve completamente toda la anatomía femenina, además de los elementos que ellos ponen allí, ¿no? Tétricos y la cuestión sangrienta y la cuestión del terror y todo, como que complementa bastante su proyección como banda, y eso es algo también que mucha gente también critica de ellos, la cuestión del maquillaje. ¿Por qué? Bajo la premisa de que una banda que usa mucho maquillaje o mucha teatralidad es porque está compensando su falta de ejecución o su falta de complejidad en sus temas, y lo cual es completamente equivocado en el caso de Cradle of Filth. Porque si, por ejemplo, nosotros escuchamos un disco de Cradle of Filth o vemos una presentación de Cradle of Filth, la cuestión teatral, la cuestión del maquillaje es un complemento simplemente. Y la música, que es lo que básicamente importa, en el momento en que los vemos ejecutar una banda que está un vocalista que está por todas partes, unos guitarristas que son constantes, un baterista que parece un pulpo, o sea, es una banda que nos brinda una excelente ejecución de, más que todo, todas las vertientes del metal en una sola, porque eso es lo que hace Cradle of Filth. Cradle of Filth coge todas las vertientes del metal, ¿no? Como que la mejor cualidad de cada una, ¿no? Y las hace suyas a su manera, ¿no? Las hace suyas a su manera y te lanza eso, ¿no? Bueno, en estos discos de aquí ya hablaremos de posteriormente lo que ellos sacaron ya después del Medium, ¿no? Ese videoclip muy bien hecho, sin tanto presupuesto. Para mí la escena más impactante, más representativa de ellos es la escena en la que están las mujeres cortándose las venas con un violín y en una bañera está llenándose de sangre, y de ahí nace esta mujer que con una hoja de afeitar en la boca pues le corta el cuello a uno de los integrantes. Esa escena es magnífica. Pero bueno, sí. Pasemos al siguiente disco que ya el tiempo apremia. El siguiente disco es el disco que, según yo, los lanza a la fama comercial, el Medium. La cúspide musical. Sí, yo podría decir que es el mejor disco de Cradle of Filth, según yo. En mi apreciación, es un disco que pule todos los elementos que ellos venían trabajando y que reivindica al Cruelty and the Beast en la cuestión de la batería. Y para mí, el mejor vocalizado. O sea, hay una cuestión de que aquí en este disco Danny Field hace la cuestión de los chillidos.
hay una cuestión que él tiene una técnica vocal en que él está haciendo está haciendo la voz más aguda y intercala chillidos en los momentos en los que frasea los versos. Eso yo no se lo he escuchado a nadie, o sea, ningún vocalista gutural se lo he escuchado. Además de que hablemos que los fraseos de las canciones de Cradle of Filth son canciones largas, con fraseos constantes, que exigen un desenvolvimiento vocal fuerte, o sea, no es fácil cantar una canción, o no se escucha fácil cantar una canción de Cradle of Filth, por lo menos a la velocidad que lo hace Dani Filth en las canciones de los discos. Y son canciones largas, ¿no? Que exigen un despliegue vocal más allá de lo ordinario o más allá de lo habitual, ¿no? Entonces, con este disco, como decía, el más Lovecraftiano, inspirado totalmente en Lovecraft, en la mitología Lovecraftiana, pero con ¿cuántos temas? 2, 4, 6, 8, 10, 11 temas. 11 temas que ni siquiera se notan. 11 temas que ni siquiera se notan. Y una historia respecto. Yo me acuerdo que me habían dado para pagar la universidad. Y yo no pagué la universidad, sino que me compré el disco. Creo que era creo que me habían dado para pagar, yo qué sé. Tú sabes que en la universidad se pagan, yo qué sé, para los derechos, exámenes, no me acuerdo, pero después no sé cómo conseguí plata, pero me dieron la universidad, me fui a comprar el disco y después vi cómo conseguí plata. Recién había salido y era la cuestión, pues yo tenía que escucharlo. ¿A ti qué te pareció este disco en la época en que salió? ¿Qué tipo de anécdota tienes que contar al respecto? Bueno, Cradle of Filth, yo comencé con el From the Cradle to the Slave, de ahí me fui al Dusk, de ahí me fui al Cruelty, de ahí me fui al que viene después de Midian, que ese fue mi primer disco que compré, de ahí me fui al Principle of Evil, de ahí me fui al Midian, o sea, Midian no lo escuché de la manera cronológica, pero sí la impresión que me dio fue que el disco era más fuerte que los demás, o sea, tenía un sonido más, como que más rápido y más contundente. Ya no había tanto pasaje dramático, tanto pasaje erótico, sino que ahora se centraba más en como que contarnos una historia de terror. O sea, era más terror ahora este disco de Cradle of Filth. Pero también se apreciaban estos toques dinámicos, como Dani pasa de un grito, su voz raspada se convierte ya en un sonido limpio, cuando ya termina el chillido, que eso lo podemos escuchar al final de Here Goes in the Fog. Cuando ya se pega su último grito, ya lo hace totalmente fluido, ya no está raspando tanto la voz. Y sí, un disco realmente fuerte. O sea, para mí es de los más fuertes que sacaron ellos. Para mí, en cambio, el Midian es un disco que tiene un balance perfecto entre, o sea, yo no lo veo, ahí sí, no concuerdo contigo, no lo veo más fuerte que el Cruelty o más fuerte que el Dusk. Me parece que el Dusk y el Cruelty son más pesados en ese sentido. No es que no es que diga que no es pesado este disco es pesado, pero yo creo que encuentran un equilibrio perfecto entre todos los elementos que ellos venían haciendo. O sea, lo que quiero decir es que es un disco pero muy accesible. O sea, es muy friendly al oído desde el momento en que tú lo pones. O sea, si tú vienes escuchando a Iron Maiden, obviamente, y si te gusta Iron Maiden, que yo creo que todas las personas que escuchamos metal hemos escuchado por lo menos 2 discos de Iron Maiden, si no es más, ¿no? Y les gusta Iron Maiden, este disco es súper amistoso desde el momento en que comienza con el primer tema, que es creo introductorio, ¿verdad? El primer tema es medio instrumental, ¿no? Y de allí abre, creo que de Cthulhu Call, ¿verdad? Cthulhu Down. Cthulhu Call, ¿verdad? Cthulhu Call, sí. Down. Y
las guitarras, la batería, la voz, o sea, es como que cogen todo su sonido y espero que suene bien esto, como que lo sintetizan de una manera tan comercial, ¿no? Sin ser realmente comercial o mainstream, ¿no? Los sonidos mainstream del pop o del rock que había en ese tiempo, pero hacen que el metal extremo tenga una textura más accesible para otras audiencias, para otras personas que no escuchan música extrema. Hasta salieron en MTV, fueron súper exitosos, tuvieron videos de 7 minutos, de 6 minutos, creo que había el video de Her Goes in the Fog, y salía y lo ponía, no. Ese es cortado, la canción no está completa, el video se corta. Allá, sí. allá. Pero hay algo que de pronto, es mi percepción. Yo lo veo a este disco más guitarra, o sea, pesado en guitarra, porque los otros son más rápidos. Es Art of Blast Beat, el Dusk. Acá le veo bastante guitarra y una conjugación muy buena con el teclado. O sea, el tercer tema, que no me acuerdo el nombre, que tiene esa melodía. Esa es guitarra y teclado. Exacto, es guitarra y teclado en la misma nota. O sea, se van acompañando los dos. Y lo hacen excelente. Y ojo, que aquí ya cambiaron de baterista. Ya no está Nicolás, pero el reemplazo pues lo hizo muy bien. Todo estuvo a la altura. Sí, sí, eso es algo que Danny Field sabe buscarse, los músicos acertados para la banda. Sí, el baterista de At the Gates, después de esto, creo que después de este disco, o desde el disco, estuvo con ellos durante unos 10, 15 años. No me acuerdo cómo se llama el baterista, pero sabe buscarse los músicos acertados para la banda, ¿no? Y así con el Medium también fue un disco, y más que todo la expectativa que creó, la expectativa que deja un disco como ese en la gente que sigue a Creophil. Ahora, tú creo que fuiste tú fuiste uno de los que fueron al concierto en Quito, creo que. ¿Cuándo fue que vinieron? Que supuestamente iban a venir a Quito, creo, en el 98 fue eso, 2000. No, eso fue en el 2004, 2005. La primera venida de Creophil, que no vinieron. Luego vino una segunda avenida que tampoco vinieron. Y luego hubo una tercera que se anunció, pero ahí creo que ya creo que fue en épocas actuales donde ya todos los conciertos se cancelaron. Pero la cosa es que creo que no han venido a Ecuador a la final. Yo decía, pues, ya deberían venir y darnos un concierto gratis, porque tanto sufrimos por verlos y por viajar hasta otras ciudades para verlos. Pero bueno, aquí, para mí aquí Cradle of Filth llegó a su cúspide en cuanto a lo musical, en cuanto a lo que tenían que ofrecer, tener una fanaticada sólida. De aquí en adelante empiezan a sacar más material de buena calidad, sí, pero que ya no enganchó tanto como los anteriores. Este es mi primer disco de Cradle of Filth, que es un EP. En 2001 sacaron Bittersweet to Succubee, donde reviven temas anteriores, hacen unas remasterizaciones, unos remakes, unos covers. Muy, muy buen disco, pero ya no te lo degustas como los anteriores. Y luego viene la cúspide, acompañado de esto viene después la cúspide económica y comercial de Cradle of Filth, cuando tienen un contrato con Sony y sacan el disco Damnation a Day, que también es muy bueno, pero ya aquí comenzamos a ver como que un bajón en lo musical. No me refiero a ellos, sino a la cultura en general, porque entramos a los 2000 y entramos a una época de cambios, entramos a una época donde otros géneros empiezan a entrar con más fuerza a la industria, la venta de CDs comienza a bajar, pues llega iTunes y un sinnúmero de cosas, bandas de mucha trayectoria como Metallica, Megadeth, Slayer, Iron Maiden inclusive tuvieron su bajón. Bueno, en los 2000 Iron Maiden comenzó a resurgir, pero es una época de cambios,
Y algo que yo le rescato a Cradle es que en todas estas épocas, 90s, 2000, 2010, nunca dejaron de trabajar. Siempre han estado trabajando, sacando discos, pero sí se ha notado estos cambios en la industria, que se dan con menos ventas de ellos, más ventas de ellos, resurgimientos y todo. Y en los 2000 tuvieron esa época, que vino el Bittersweet to Succubee, Damnation a Day, Nymphetamine, Pornography, Godspeed on the Devil's Angel. ¿Y qué más? ¿Qué más sigue por ahí? De ahí el Manticore, que creo que es del 2014. Este de aquí, el Darkly Darkly Venus Adversa. Los que tú nombraste. Y más reciente, por aquí creo que tengo ese algo. Aquí está. Para mí, es uno de... Exacto, para mí en el 2014 ellos se reinventan. Ellos ya se contratan nuevos miembros, contratan a ¿cómo se llamaba la chica que tocaba el teclado y las voces? Lindsay Schoolcraft. Lindsay Schoolcraft hizo un gran trabajo. Sí, creo que a los tiempos podíamos decir ya encontramos el reemplazo a Sarah Jessica Diva, sí, porque ya para ella dos. lo hizo. Para dos, porque también era tecladista. Teclado y voz. Exacto. Dos. Entonces, y un baterista excepcional, que Martin, el apellido se los debo, porque es un apellido difícil de pronunciar. Martin Shaprova. Ya, y aquí se empieza a notar bastante que Cradle Field ya venía coqueteando bastante con toques punk, que hacían que su música sea bastante agresiva. Sí. Y las cuestiones temáticas se mantuvieron, y realmente un gran trabajo. Para mí fue una especie de resurgimiento, porque en lo personal los discos anteriores, el Darkly Darkly, el Godspeed, no habían tenido en mí tanto impacto, ¿ya? Pero cuando llegó Hammer of the Witches, me encantó ese disco. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, los últimos discos del Manticore, es más, en el Manticore hay una reseña que hice que me parece que el mejor aspecto del Manticore es cuando ellos, Dani, no sé si es Dani o no, creo que contratan un tenor, utilizan la voz del tenor como la utilizaban en los primeros discos la voz de la soprano. Entonces, eso es un elemento que a mí me gustó bastante y que yo esperaba que lo reproduzcan y que lo sigan utilizando, ¿no? Y como tú dices, la inclusión de Martin, Lindsay Schoolcraft, que es una gran músico, Lindsay, es 1x2, canta y toca el teclado, ¿no? Y de allí viene el Hammer of the Witches, después el Manticore, y después del Manticore viene el que está, que creo que es el último, que está en Cryptoriana. El Cryptoriana, que ese nombre es medio raro, Cryptoriana, el Seductiveness of Decay. Me falla el inglés, pero ese disco también a mí me gustó, que creo que es el más reciente, y yo estoy de acuerdo contigo en eso. O sea, por un lado, yo te voy a ser sincero, yo lo veo así. Por un lado, está bien que ellos sigan sacando su material, porque si sacan material es porque hay un gran público que exige ese material, ¿no? Y que va a comprar ese material. Por otro lado, ellos se hubieran retirado invictos en el Midian y hubieran quedado como una banda leyenda, pero parece que la voluntad, hay que comprender la voluntad del músico, ¿no? Entonces parece que el deseo de Dani siempre fue mantener la banda, ¿no? Y seguir haciendo y seguir desarrollando, seguir haciendo, tal vez estacionados en un sonido que ya es de ellos, ¿no? Y que es muy característico de ellos, que tú sabes, tú escuchas, eso es Cradle Field, porque la voz de Dani, es irrepetible. O sea, y si hay alguien que que pueda cantar como Dani, te vas a dar cuenta, vas a decir, ya está cantando como Dani Field. Y no es lo mismo que pasa como con... Yo no conozco banda que le haya hecho un cover decente a Cradle Field. Yo tampoco, o sea, más que todo en el aspecto vocal, porque en el aspecto instrumental se puede, pero el aspecto vocal es la marca de agua de Cradle Field, no escuchaba a nadie. Entonces yo digo, no, Dani Field como músico, prácticamente él es Cradle Field, pues. O sea, él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a seguir haciendo mi banda, voy a seguir sacando discos, aunque
yo creo que él sabe que no están a la altura de sus discos anteriores, o sea, de los cuatro discos primeros hasta el Medium, ¿no? Que son discos que ya tú los escuchas y que no diferencias qué tema es qué tema, te aburren, son discos que son muy largos, que tienen temas que son muy largos, que no necesariamente utilizan exactamente los mismos elementos de los otros discos, pero tú te das cuenta que ya ahí ellos están reciclando sus propias dinámicas, ¿no? Y encima de eso, que las están reciclando, ya no tienen el mismo efecto que tenían en sus primeras obras. ¿Será porque es un desgaste natural de toda banda? Porque hagamos una pregunta, digamos, si Iron Maiden hubiera sacado, que es una banda que está conectada directamente con Creophil, si Iron Maiden hubiera sacado sus discos simplemente hasta el Somewhere in Time y nunca más hubieran sacado discos y hubieran dicho, sabes que sacaba Iron Maiden, ¿no? ¿Cómo hubiera sido Iron Maiden ahora, ¿no? Aunque yo te digo sinceramente, yo disfruto todos los discos de Iron Maiden, me gustan, los disfruto, pero eso no quiere decir que los discos que ha sacado Iron Maiden después de los 80 hayan sido innovadores con respecto a su propia discografía. Son disfrutables y no son malos discos, pero no son innovadores si los ponemos y los comparamos con su propia discografía, que es, aquí parafraseando a Carlos Telles Black Bujo, que es alguien que yo sigo bastante, que una banda solo se la puede comparar, o se la puede comparar contra su propia discografía, no contra la discografía de otra banda. Entonces, por ejemplo, cogemos ese criterio y decimos, ¿sabes qué? A ver, Creophil, los discos más sobresalientes, y decir Principle of Evil, May Flesh, Vampire, Dos Embres, que hablamos sobre discografía en general, incluimos SP porque me parece que el Vampire es un material relevante. Cruelty and the Beast y Medium. Y ponle el From the Cradle to Slave. De allí lo que viene es simplemente una repetición de lo mismo, se podría decir, tal vez con nuevos elementos, ¿no? Y para mantenerse en el mercado, una banda para mantenerse en el mercado, y después lo que tú dices, que es verdad, desde el 2014 ya se viene un resurgimiento cuando ya como que renuevan esta parte y toman más que todo un poco de los elementos de los primeros discos como para captar audiencia. Y un ejemplo de eso es el mercado de la nostalgia, lo que hicieron con el Cruelty and the Beast, que lo volvieron a remasterizar y obviamente yo lo escuché ahora último, que me acuerdo que creo que tú me lo recomendaste y yo me quedé con la boca abierta porque sí, pues porque yo decía, yo algunas veces yo estaba como que un poco prejuicioso, no, cómo se va a comparar? Pero ya cuando escuché el remix, yo dije, así tendría que haber sonado siempre, ¿no? Creo fiel en ese disco, ¿no? Uh-huh. Bueno, para mí, y es un tema que deberíamos analizar en otro capítulo, para mí la cultura, la industria, influye bastante en cómo estas bandas fueron llevando sus carreras, porque no le pasó solamente, creo, así, le ha pasado, creo que a todas las bandas de los 80 y de los 90 en los 2000. En los 2000 casi todas las bandas tuvieron un bajón y tuvieron que adaptarse para mantenerse y poder continuar brindándonos la música. Pero yo creo que son pocas las bandas de esa época que han sacado después de tanto tiempo un disco que tú digas, wow, este es el nuevo Raining Blood de Slayer, este es el nuevo Rust in Peace de Megadeth. O sea, pocas bandas han hecho eso, han sacado material, y no sé si sea porque tú dices el desgaste propio de una banda o la forma como nosotros estamos consumiendo la música ahora en la época digital, pero bueno, creo que Phil se ha mantenido. Si lo comparamos con muchas bandas de black metal, que yo sé que no son black metal, pero se lo suele asociar, muchas bandas se murieron. Emperor se fue, Immortal se fue por un tiempo, Dimmu Borgir se fue también. Entonces, creo que Phil se ha mantenido. Y para los que gustan de esta banda, pues enhorabuena, que sigan haciendo su material, sigan sacando sus discos, sigan haciendo presentaciones en vivo. Algún día vendrán a Ecuador, quién lo sabe. Ya no les queremos mucho eso. Pero bueno,
esa es otra cosa, o sea, la cuestión de verlos en vivo también es un espectáculo, porque ver todo eso que hacen en el estudio, que parece que fuera muy trabajado y todo, cuando lo ves en vivo dicen, no, este tipo realmente es un prodigio y puede hacer todas esas cosas, puede cantar ahí como, como si estuviera haciendo ejercicios, porque realmente es bastante lo que las palabras que tiene que decir y toda la parafernalia, al estilo Alice Cooper, al estilo King Diamond que hacen en sus presentaciones. Una muy buena banda, una muy buena banda. Y tengo entendido que ya tienen listo el material para sacarlo, no sé si por cuestiones de marketing y con esto de la pandemia lo sacarán este año o lo sacarán el próximo, pero se sabe que ya tienen un disco listo para sacar. Y lo escucharemos a ver qué tal. Claro, claro, yo creo que ahí es, como tú dices, es multifactorial, hay muchos factores, el tiempo, el momento, el contexto, el mercado. Ya no es lo mismo que, por ejemplo, si sale ahorita el Dancing Embers, no va a tener el mismo impacto que tuvo en 1996, porque el mercado obviamente es diferente, la manera en la que se consume la música es diferente, ¿no? Y, o sea, depende cómo tú lo veas. Pues, o sea, mucha gente puede decir, no, yo hubiera preferido que se queden ellos en sus 4 primeros discos y que la banda se hubiera desaparecido y como hizo Emperor, que Emperor dijo, bueno, ya, aquí se acabó Emperor, dijo Isam. Entonces, se acabó Emperor. O sea, y de una u otra forma, digamos, se fueron invictos, ¿no? No hay disco malo en Emperor. Podemos decir, no hay disco malo en Emperor. ¿Tú crees? ¿Tú crees? El O eso lo dejamos para otro. el Prometheus como que... pero bueno, Ya. creo Phil. Eso, yo creo que eso es para otro capítulo. Pero bueno, y por otro lado, es lo que tú dices, es verdad. A la gente que le gusta, la banda la tiene todavía. Y así, por ejemplo, saques un disco, bueno, ya es un disco de Creo Phil, me gusta Creo Phil, lo voy a comprar y lo voy a escuchar como yo he hecho, o sea, como yo he hecho. Un disco Creo Phil, los discos que no escuché en la época de Creo Phil, los escucho. Te voy a ser sincero, no los he escuchado tanto como sus 4 primeros discos, pero de una u otra manera mantienen a la banda viva. Y yo, como comentaba la otra vez a unos amigos que estábamos conversando, yo decía, a mí yo agradezco el hecho de que todavía, por ejemplo, una banda como Iron Maiden esté sacando discos, una banda que ya tiene 40 años en la música, más 41, 42 años haciendo discos. Y yo agradezco, o sea, me parece chévere que Iron Maiden siga sacando discos, ¿no? Y tener a Iron Maiden y a todos los integrantes vivos, ¿no? Suena un poco emocional y todo, pero por un lado, quienes queremos a esas bandas de nuestra adolescencia, de nuestros inicios, las queremos seguir viendo activas, ¿no? Y por otro lado, como te digo, está el hecho de que, ¿sabes qué? Se acabó la banda, nos retiramos, ¿no? Y nos fuimos invictos y nos convertimos en leyendas, ¿no? ¿No? Ya sea porque se acabó el proyecto o porque uno de los integrantes se murió, el más importante, ¿no? Y se acabó. Por ejemplo, la pregunta que es del millón, que nos hacemos con todas las bandas que los integrantes se han muerto? ¿Qué hubiera pasado si Chuck no se hubiera muerto, por ejemplo? ¿Cómo sería Dead? ¿No? ¿Tú crees que Dead seguiría revolucionando el mundo del metal o se hubiera convertido en una banda estacionada en sonido como, por ejemplo, lo hace Creo Phil? O sea, Dead, bueno, nos estamos saltando un poquito, pero rápida respuesta. Sí. Dead cambió bastante en el Symbolic y en el Son of Perseverance. Entonces, probablemente Dead hubiera tenido un cambio. ¿Cómo lo hubieran aceptado en esa época que yo te digo? Esa época de los 2000 es una época bien difícil para los músicos. ¿Cómo le hubiera ido a Dead en los 2000? No lo sabemos. Es verdad, la época ahí cambió bastante todo lo que, más que todo en relación al metal, las nuevas tendencias. Ahí ya fue el inicio del metalcore, más que todo la cuestión y el mathcore también. Entonces ya se vinieron todas esas tendencias y otras tendencias o subgéneros del metal que ya habían aborrotado el mercado, ya estaban decayendo, y es la historia que ya nos conocemos, ¿no? Como cualquier producto, sale el producto, es novedoso, la gente lo consume, otros ven que ese producto pega y empiezan a repetirlo. Entonces saturan el mercado, ya la gente no lo quiere,
Hay otro que tiene visión y se da cuenta, como por ejemplo el black metal a principios de los 90s, ¿no? Y ellos fueron innovadores y dice, este sonido, sea que lo hayas hecho con esa intención o no, dice, este sonido es un sonido que no hay. Y ¡pac! Ese sonido pega. Hasta que se repite no el ciclo, abarrota el mercado, viene otro sonido que lo reemplaza y así sucesivamente, hasta lo que estamos ahora, ¿no? Claro, y en era digital eso se multiplica bastante. Acá se satura. Y el ejemplo de eso es el black metal solito se saturó, pero de una manera bestial, que las propias bandas tuvieron que parar, porque ya era demasiado black metal, se terminó ridiculizando el propio género, se volvió una parodia de sí mismo. Y bueno, en fin, otro tema para después analizar, el tema de los 2000, que para mí es interesantísimo, los 2000, cómo cambió para los músicos. Una época quizá la más difícil para los músicos que hayan tenido. Pero bueno, así con Cradle of Filth, ya estamos llegando al final un poquito de este episodio que se nos hizo largo, pero es una banda para la que hay que hablar bastante, tiene una discografía extensa, es una banda prodigiosa. Para mí, una de las bandas que mejor hace cover a cualquier otra banda. Tú ponle una canción para que ellos te la toquen y ellos te la tocan, pero excepcional. Cover a Slayer, covers a Metallica, no creo que Metallica no le hicieron, Iron Maiden, Annihilator. Ajá. Sisters of Mercy. Y bandas pop, bandas de metal, bandas extremas como Venom. Y todas las han hecho muy bien. O sea, es una banda súper especial, súper dinámica, que se ha sabido reinventar. Es verdad, yo escucho el Dos and Her Embrace, el Cruelty and the Beast, el Midian, completos. Pero con los de acá, pues me pego unos cuantos temas en el Damnation, unos cuantos temas del Nymphetamine, unos cuantos temas del Pornography, del Godspeed, que son temas muy buenos, pero no me da para escuchar todo el disco. Pero igual, está la calidad de ellos ahí. Está la calidad ahí y yo lo sigo escuchando. Cada vez que sacan un disco escucho y por ahí me quedo con 1, 2, 3 temas, pero están ahí. O sea, para mí Cradle of Filth es una de mis bandas favoritas, por todo lo que hemos mencionado aquí, y espero que sigan haciendo más, que sigan haciendo lo suyo, lo que les gusta. Sí, lo que yo espero, o sea, mis expectativas como fan de Cradle of Filth es que sigan haciendo discos como los últimos discos, que son discos más entretenidos, discos que no aburren, porque seamos sinceros, esto es el negocio del entretenimiento, ¿no? Así no seas masivo, la música entretiene. Entonces, si sacas un disco que aburre a los 2 temas o que no tiene personalidad porque tú no diferencias un tema del otro y todos los temas te suenan igualitos, ¿no? Te aburres y dejas esa banda y buscas otra cosa, ¿no? Para mí, por ejemplo, el Cryptoriana de Seductiveness of Decay me parece un disco muy entretenido. Yo lo escucho de principio a fin, más que todo por Lindsay Schoolcraft, y yo creo que ojalá que la sigan manteniendo. No sé ya si no. Creo que vi ya no está, ¿verdad? Ya no, qué pena, porque es un muy buen músico ella. Entonces, yo lo que espero es que, sinceramente, mi caprichito de fan es que cojan todos esos elementos viejos y los modernicen. Los modernicen y que nos den discos entretenidos, porque ellos sí pueden hacerlo, pueden tomar, o sea, digo, Dani Filth puede tomar elementos modernos y adaptarlos a la dinámica de Cradle of Filth, ¿no? Y vamos a ver cómo suena, ¿no? Vamos a ver, para todos los que nos gusta la música que ellos hacen, vamos a ver qué tal les queda, ¿no? Bien, ya llegamos al final de este episodio. En lo personal, yo les recomiendo a los que no han escuchado este disco, Cruelty and the Beast. Para mí sí, es el mejor de la banda. Si pueden escuchar la versión remasterizada que hicieron ahora, es brutal, la batería es brutal. Para mí le hacen un tributo a Nicolás, porque Nicolás se merecía esa producción. Pero bueno, les recomiendo ese disco de mi parte, y esperamos que se suscriban al canal, que comenten, que nos den su opinión sobre Cradle of Filth, qué les parece esta banda, si la han escuchado, si no la han escuchado, pues material tienen hartísimo para poder consumir. Y de mi parte, pues me voy despidiendo, espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en una próxima. Adiós. Nos vemos. Chao.